Buenas tardes a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a las salas de trabajo. Nos complace presentar el día de hoy al ingeniero José Omar Zamora Moreno, quien nos aportará la cátedra de Estructuras de Control de Flujo C++. El ingeniero José Zamora, a lo largo de su carrera profesional, se le ha presentado diversos proyectos donde ha participado aplicando su conocimiento en desarrollo de software en diversos lenguajes, tanto en aplicaciones de escritorio, web y móviles. Por el momento, el chat se mantendrá inactivo hasta la etapa de práctica y sección de dudas. A los asistentes les pedimos prudencia con la opción levantar la mano. Se les recomienda anotar su pregunta con anticipación en algún espacio accesible para el momento en que se abra el chat, copien y peguen en este espacio. Cedo la palabra al ingeniero José Zamora. Adelante, ingeniero. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, me presento, mi nombre es José Omar Zamora, soy administrador en sistemas, soy egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y me honra la invitación de estar con ustedes en este taller en estructuras de control de flujo de C++. Bueno, el tema que estaremos viendo, como les mencionaba, es estructuras de control y flujo de C++. Actualmente me encuentro laborando en una empresa dedicada en el desarrollo de software como Project Manager o gerente de proyectos. A su vez, yo soy el que estoy administrando diversos proyectos para diferentes clientes, así como desde hace 3 años me encuentro apoyando como tutor en la Universidad de CNCI. Veamos un poco de la introducción en lo que viene siendo la comparación en C y C++. Existen diversos lenguajes de programación, entre ellos los más utilizados dentro de la programación orientada a objetos se encuentra C++, la cual es una versión mejorada y amplificada de C. Los lenguajes de programación C se podría decir que es el padre de todos los lenguajes de programación, como a su vez es para PHP y C++. Fue diseñado en 1980 por el ingeniero danés y catedrático en la Universidad de Texas en Estados Unidos. Ambos lenguajes de programación están compuestos por diferentes elementos. ¿Cuáles son estos? Es el compilador, la biblioteca y el procesador. Sin embargo, cada uno de estos lenguajes de programación tienen diferentes características. Entre las más importantes, aquí menciono algunas en la presentación, el cual, bueno, se las voy a indicar. Para el lado del lenguaje de C, se está utilizando o se utiliza dentro del desarrollo de sistemas en la actualidad. Aún es utilizado por muchas plataformas o por muchas empresas. Se utiliza en la programación y esta programación es más estructurada. Sin embargo, la comparación o la diferencia contra C++, esta se utiliza para lo que es la programación orientada a objetos. Las ventajas que tiene C es que es más eficiente y se orienta en las implementaciones en sistemas como para Windows. Sin embargo, para C++, esta se desarrolla en menos código, ¿sí? Ya que su código es reutilizable y se crea fácilmente nuevos tipos de datos y funciones. Los programas constan de menos líneas. ¿Qué es esto? Que nos ayuda a poder optimizar y tener unas clases más compactas con menos cantidad de código para así nosotros poder ejecutar algún programa o algún sistema y sea más leíble y más legible para su mantenimiento para diversas empresas en las que he podido ver este tipo de código. Las desventajas para C: consta de un código que es más complejo, ¿sí? No se utiliza para hacer o crear una aplicación como tal, sino es un lenguaje ya más visto como un backend también. En el caso para C++, no se pueden crear aplicaciones web porque no tiene una plataforma visual. Para esto, ¿qué es lo que se utiliza? Se utilizan diferentes frameworks para poder visualizar la interacción entre el backend, el frontend y la base de datos. Otro de los puntos importantes para lo que es C++ es la declaración de variables y constantes. Una variable se utiliza para guardar un valor que se procesa en ejecución del programa. ¿Qué es esto? Que básicamente estas son declaradas al inicio con un nombre
¿sí? Y es un identificador y se almacena dentro de este identificador. Y esta variable debe de ser declarada antes de ser utilizada, definiendo el tipo de dato, así como el identificador. En la siguiente tabla podemos observar los tipos de datos utilizados en C++. ¿Sí? Los tipos de datos que más frecuentes y que son los más comunes que utilizamos en C++ es el integer o int, que este almacena solamente valores enteros. El double, que se almacenan números de punto flotante. Esto quiere decir que aquí se maneja y es muy común en lo que vienen siendo sueldos, saldos, ¿sí? Que se manejan decimales. El booleano, este nos ayuda para poder determinar si es verdadero o falso alguna instrucción. Y en estas variables es lo que podemos almacenar y es lo que nos puede ayudar dentro de nuestro código. Por otro lado, tenemos otro tipo de dato que es char. Char, la característica, o bueno, más que es el código, está referenciado en ASCII y en esta información podemos estar almacenando muchos valores, el cual, bueno, pues solamente es esa característica que tenemos que tener presente al momento de estar escribiendo un código. El long son valores que son enteros, ¿sí? Y son muy grandes en los cuales podemos almacenar unas cadenas muy grandes para poder almacenar imágenes, ¿sí? O algún documento que sea convertido en... Otro de los tipos de datos que estamos manejando también es el string. Y este almacena solamente cadenas de carácter en texto. Aquí podemos almacenar o diferentes tipos de valores en los cuales solamente vienen siendo permitidos valores, como bien lo dice, es texto. O sea, solamente podemos almacenar nombres, apellidos, podemos también almacenar alguna fecha que realmente no se recomienda, ya que puede causar algún conflicto al momento de estar haciendo o realizando algún parseo dentro del código y puede marcar alguna excepción. Por eso simplemente se manejan puras cadenas de texto. Además de las variables dentro de la programación, se encuentran datos que no cambian durante su ejecución de un programa, los cuales son llamados constantes, debido a que tienen un valor fijo y no puede ser cambiado. Las constantes normalmente son declaradas al inicio de una clase o algún método que vamos en este caso, a ejecutar del código. ¿Por qué es importante y se recomienda que sea al inicio? Porque si nosotros declaramos una constante pasando varios métodos hacia abajo y como la secuencia de código va hacia abajo o bueno, va lineal, ¿qué pasa con esto? Que si nos llegamos a topar con una constante que no ha sido aún declarada y nosotros la estamos mandando llamar, nos puede marcar una excepción al momento de estar realizando alguna compilación de código. Entonces, aquí podríamos recibir alguna excepción directamente desde nuestro IDE o al momento de estar haciendo alguna compilación o ejecutando algún programa. El procesador. El procesador es el que permite a C++ declarar constantes utilizando directivas. Para este caso, las constantes o la directiva es utilizada o se declara con almohadilla o gato define. Sin embargo, no es la única forma en la que la podemos declarar la constante, ya que también se puede declarar utilizando una palabra que es const, incluyendo el tipo de dato que se estará utilizando en la constante. Cabe recalcar que este tipo de palabras son reservadas por el ámbito o por el código en sí de programación. Las declaradas son palabras reservadas que no pueden ser utilizadas para poder llamar a alguna otra variable de nosotros que queramos crear en nuestro programa, ya que posiblemente puede causar algún conflicto o nos puede marcar alguna excepción, ya que puede estar generando algún inconveniente al momento de ser compilado.
Otro de los puntos importantes son los operadores matemáticos, o relacionales y lógicos. Las variables también se pueden utilizar para realizar operaciones matemáticas o comparaciones. A estas operaciones nosotros las estamos llamando funciones y sirven para tomar una decisión dentro de un programa, regresando un resultado, y se utilizan operadores que pueden ser matemáticos, de relación o lógicos. Los operadores son símbolos que representan operaciones que se aplicarán a variables y volverán a algún resultado. Existen, como antes mencionaba, estos tres tipos de operadores. Vienen siendo, como les mencionaba, matemáticos, relacionales y lógicos. Los matemáticos es la resta, la suma, la multiplicación, la división, el porcentaje, el decremento e incremento. Los relacionales tenemos que son los operadores de menor que, mayor que, menor igual, mayor igual, igual y diferente. Con estos operadores relacionales podemos realizar muchas funcionalidades dentro de nuestro programa. Después vendrían siendo los lógicos. Los lógicos son operadores que es el AND, el OR y el NOT. Tanto las variables de tipo de datos son diferentes y las operaciones que se realizan con ellas se definen siempre con un orden dentro del ámbito de la programación. Para ello se debe de seguir una secuencia o una estructura básica. Okay. La estructura básica, pasemos al detalle de la estructura básica del programa en C++, y esto nos dice que es un programa o es un conjunto de instrucciones ordenadas y su finalidad es realizar determinadas funciones, por lo cual se requiere una determinada estructura, que esto es muy importante, seguir la estructura en el ámbito de la programación. Para un programa que sea ejecutado en C++ debe seguir la siguiente. Está basado entre directivas, funciones, instrucciones. Conocer la estructura básica facilita la escritura del código, agregando dentro de cada área las directivas correspondientes, los tipos de datos, variables e instrucciones que necesite un programa. Las estructuras de control y flujo en C++. En la programación, si es una acción que se va a repetir en varias ocasiones durante una ejecución de un programa, sería una pérdida de tiempo para nosotros al momento de estar escribiendo un código o alguna funcionalidad dentro de nuestro sistema. Además de resultar de muchas líneas de código de este. Para esto existen estructuras de control de flujo que se modificarán al trayecto de las instrucciones. Para estas que se repiten cuando se necesitan, ya sea un número determinado de veces o mientras se cumpla alguna condición. Las diferentes estructuras con las que contamos dentro del ámbito en programación más utilizadas son la estructura secuencial, la estructura selectiva y la estructura repetitiva. El concepto de la estructura selectiva es una estructura simple y se utiliza cuando las líneas de código siguen una estructura secuencial, lo cual significa que cada una de las líneas que se ejecuta desde la 1 hasta la última línea del programa sin ser repetidas o saltarlas, sin condiciones o llamados a funciones. Esta secuencia se presenta de arriba hacia abajo, sin embargo, no es muy eficaz o no se recomienda mucho, ya que no permite repeticiones e instrucciones generadas a grandes cantidades de líneas de código. Esta estructura selectiva lo que nos está integrando o lo que nos está diciendo dentro del lenguaje de programación es que cuando estamos escribiendo una cantidad o una secuencia de código al momento de estar realizando
algún programa, no nos vamos a poder regresar a alguna instrucción anterior, o en el dado caso que sea requerido realizar algún barrido o alguna secuencia o alguna modificación de alguna instrucción anteriormente pasada, no la vamos a poder llamar. Este va a ser un problema. ¿Por qué? Porque no podemos, la estructura selectiva no permite regresarnos a líneas anteriores, sino solamente nos estar avanzando, ¿sí? Hacia las próximas líneas a ejecutar. Entonces, con esta parte nosotros pues básicamente no podemos hacer nada más que volver a escribir alguna otra línea, aunque sea la misma línea de la instrucción 1, hablando que ya estuviéramos en la instrucción número 3. Entonces, por eso este programa se vuelve muy grande y para su mantenimiento no se recomienda utilizarlo, ya que cuando llega algún otro programador, le es más difícil, ya que normalmente se recomienda que una clase, ¿sí? O alguna funcionalidad que tengamos al momento de estar implementando, contemos con alrededor aproximadamente de 250 líneas como máximo, ¿sí? Y aún así, 250 líneas puede ser que este código sea no leíble para algún otro programador por tener alguna otra lógica diferente al que la esté implementando. Entonces, este mantenimiento cuesta más. La estructura secuencial. Esta estructura también es llamada condicional y puede ser simple, doble o múltiple. La diferencia entre ellas se encuentra en el código que se está utilizando. Es decir, algunas palabras son reservadas, serán diferentes, pero van a ejecutar alguna acción muy similar. Llámese como la parte simple, la estructura simple, que utiliza el bloque o la instrucción if. La instrucción if, este bloque al momento de que nosotros agreguemos en esta función un parámetro o alguna funcionalidad que nosotros queramos ejecutar, simplemente vamos con escribir la palabra if, que es reservada, dentro de unos paréntesis vamos a poner el código que necesitamos validar, volviendo a alguno de los códigos o valores, vendría siendo alguna variable que sea de tipo entero y que queramos comparar dos variables de tipo entero, ¿sí? Y si estas dos variables se cumplen, la instrucción, si es verdadero, o en el caso que sea un booleano, y si también es verdadero, va a pasar a ejecutar el código que se encuentra dentro de las llaves que se encuentran dentro de la instrucción if. Sin embargo, después, si esta instrucción no se cumple, lo que va a pasar es que va a brincar esta línea de código que nosotros estamos agregando. Es muy importante recalcar que si no se cumple la instrucción y brinca esta línea y nosotros estamos esperando un resultado o algún mensaje en nuestro sistema para que sea mostrado, no nos lo va a mostrar, ya que no se está cumpliendo esta instrucción. Sin embargo, nosotros contamos con otra estructura que viene siendo la doble o doble. En este caso, esta estructura cuenta con dos segmentos de código en el cual nosotros podemos agregar en el if, que sería el mismo caso de simple, podemos estar agregando una instrucción, el cual esta instrucción podemos almacenar una serie de datos de igual manera para ser validados, y si no se llega a cumplir esta instrucción, va a pasar al bloque de código que está implementado en el bloque else. En dado caso de que ya se ejecute el else, sale de este ciclo y continúa ejecutando o compilando las demás líneas de código ya escritas. También contamos con otra estructura que es la múltiple. La múltiple, aquí manejamos el switch case. El switch case es muy importante y también nos ayuda también para optimizar ciertas líneas de código. Esta parte básicamente se escribe o se agrega una variable al inicio de la instrucción switch, y dentro de esta instrucción o de este bloque de código, dentro contamos
con varios casos o escenarios, los cuales viene siendo el case. Se agrega case, el número que vendría siendo el case 1. Después se separaría con 2 puntos y después se podría poner la secuencia que nosotros queremos validar. Teniendo la secuencia que nosotros queremos validar, si la variable del switch viene siendo para el case 1, va a ejecutar lo del caso 1. En dado caso de que sea del caso 2, ignora el caso 1 y solamente ejecuta el bloque de código que se encuentra en el caso 2. Cabe recalcar que para poder salir de este segmento o de esta estructura secuencial, tiene que encontrar o ver ejecutado alguno de los casos anteriores. Si ninguno de estos casos fue exitoso, lo que va a proceder nuestro código es ir a buscar una instrucción que es una sentencia y una palabra también que es reservada, que se llama break. Con el break, el código va a determinar y va a identificar que nuestra instrucción dentro de la compilación y de la validación en switch acaba de terminar. Posterior a esto, al momento de haber detectado break, sale de switch. Si no ejecutó ninguna línea anterior, puede continuar. Y sin ningún problema, puede regresar algún valor a nuestro front, que vendría siendo algún framework adicional con el cual estaríamos haciendo en este caso, la programación para que sea visual para un usuario. La estructura repetitiva. Esta estructura se utiliza para repetir varias instrucciones sin que éstas se tengan que escribir nuevamente. Cada vez que se necesiten y contar con líneas de código innecesarias. A este tipo de estructuras también se denominan ciclos y se contempla la repetición de sentencias y operadores o operaciones en el lenguaje de C++. Estas estructuras se clasifican en 3 tipos. Contamos con el primer tipo, es while. En while significa mientras, y se repiten las instrucciones mientras se cumplan las condiciones que fueron agregadas dentro de los paréntesis donde tenemos la palabra reservada, que es while. En este caso, al momento de agregar alguna expresión o alguna validación, o en este caso, variables en las cuales nosotros queremos iterar información, para que algún ejemplo para este caso, podemos o interactuar información dentro de nuestro sistema al momento que queramos barrer alguna lista, hablando en un sistema de empleados, de clientes, de inventario, ¿sí? En esta parte nosotros podemos interactuar y poner alguna expresión en el cual nosotros evaluemos cuántos clientes o cuántos empleados tenemos, simplemente con determinar dentro del while, validar la cantidad de registros que tiene una lista que estamos obteniendo desde nuestro código, y aquí lo podemos ejecutar y validar la cantidad de veces para poder almacenar y ejecutar ciertas instrucciones dentro del método while. Este es muy utilizado y es muy recomendable al momento de estar haciendo actualizaciones masivas o alguna revisión de información que es de muchos valores, o al momento de estar iterando una cantidad grande de archivos que también podemos estar almacenando aquí. El do while. El do while existe, bueno, significa el hacer mientras, y se repite las instrucciones al cumplir una condición al final de estas instrucciones. El while entra, realiza y ejecuta las instrucciones mientras el while vuelve a ejecutar y pregunta si es necesario volver a ejecutar ciertas instrucciones
Básicamente aquí estamos hablando de que son muy similares en el comportamiento en estas estructuras repetitivas, pero la estructura es más común la del while que un do while. Por último, en este caso tenemos el ciclo, o bueno, la estructura que es el for. En el for consta de la instrucción o de la palabra también reservada, que es la palabra for. En la palabra for, nosotros podemos agregar una expresión, que en este caso vendría siendo una variable. Puede ser una variable en la cual tendríamos que estarla inicializando en ese momento o previo a poder ejecutar esta instrucción o este ciclo, que vendría siendo la parte de for. La expresión es nuestra variable, es cuando nosotros la vamos a comparar con algún otro listado, con algún otro registro, o podemos en este caso poder evaluar o hacer alguna validación muy pequeña al momento de sacar, ejemplo, el tamaño de una palabra. ¿Sí? Con el tamaño de una palabra, al momento de poner las instrucciones del tamaño de la palabra, igualándolo o diferenciándolo entre tu variable, ¿sí? Aquí vamos a preguntar o vamos a poner la instrucción si es mayor o igual o menor que la variable que nosotros estamos asignando. Esto nos va a poder ayudar y es muy similar dentro de la estructura, igual que while. Y la expresión o en la expresión 3 dentro de la función del for, nos vamos a tener un incremento, que era lo que anteriormente les mencionaba dentro de los que vienen siendo los operadores matemáticos. Cada una de estas estructuras repetitivas, como es el while, do while y for, dentro de nosotros vamos a poder estar agregando lo que vienen siendo operadores matemáticos, relacionales y lógicos, dentro de los paréntesis que nos está permitiendo o nos otorga la estructura para nosotros poder, en este caso, ejecutar esta instrucción. Si no, nos va a marcar un error al momento de no estar siguiendo estas estructuras, los cuales también son muy utilizados en el ámbito de la programación. Y los operadores también o matemáticos que les mencionaba hace un momento también dentro, y es bien importante, dentro del while o dentro del for, también es, dentro de aquí, en la presentación no agregué este punto, pero también es bien importante que después de una instrucción tenemos que agregar nosotros el incremento a la variable que estamos agregando dentro de nuestra expresión a evaluar en nuestro código. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones puede suceder y es muy posible, pero hay que tener mucho cuidado, ya que al momento de nosotros no realizar un incremento, y si no realizamos un incremento, ¿qué puede pasar? Que nuestros ciclos se vuelven infinitos. Al momento de volverse infinitos, los compiladores o el programa que estemos ejecutando se puede inhibir la máquina, nuestro programa no va a responder más, no nos va a seguir o no nos va a permitir avanzar con las siguientes instrucciones de código. Esto nos estaría generando un problema, o en el caso de tener un programa ya liberado en producción, eso es muy importante tener bien claro que tenemos que tener una expresión, vamos a decirlo así, en la variable, incrementarla para que cuando llegue a nuestra expresión sea igualada a nuestra variable inicial, y cuando sea la variable igual, va a salir de este ciclo y nos va a poder ayudar a poder salir y ejecutar las demás líneas. Si no,
en un ámbito productivo, llámese en una aplicación web, en una aplicación de escritorio, un móvil, lo único que va a pasar es que no nos va a responder más la aplicación, ¿sí? Y básicamente nos va a marcar un error, se va a desbordar la memoria, posiblemente el equipo ya no vaya a responder, se va a tener que reiniciar o en este caso también el IDE, pues puede dejar de funcionar. Si no hemos guardado cambios, posiblemente también nos puedan marcar algún error, ¿no? Entonces podemos perder ese código que nosotros ya estuvimos implementando durante nuestra programación. Bueno, dentro de estos ciclos también otro de los puntos muy importantes en la secuencia del while es al momento de nosotros estar realizando alguna validación, ¿sí? Y estar incrementando, porque también en esta parte, en la diferencia que tiene el while contra el for, en el for tú puedes declarar dentro de la expresión a evaluar, en las expresiones 1, expresión 2 y expresión 3. Tú lo puedes declarar dentro una variable, ¿sí? El cual es muy común que sea declarada dentro del for, dentro de los paréntesis. Pero en la parte del while, esta variable tiene que existir fuera de. Pero al momento de estar siendo ejecutado nuestro programa, necesitamos también de igual manera estarla incrementando. Estar incrementando esta variable para que llegue algún momento que se compare con la cantidad de vueltas o ciclos que tiene que cumplir y en este caso pueda salirse de nuestro ciclo, ya que aquí, como les comentaba, nos puede marcar algún ciclo infinito, el cual nos daría un gran problema. Ok, y bueno, aquí en este caso agregamos un ejercicio. Aquí agregamos un ejercicio, está en la presentación, el cual aquí solicitamos el apoyo de todos los presentes para que puedan apoyarnos o en este caso participar dentro, abriendo el chat, pueden escribir o pueden en este caso, bueno, quitar su micrófono y pueden compartirnos la información. Igual vamos a dar unos minutos para que puedan ver este ejercicio de los conceptos anteriormente platicados. Estos conceptos son los cuales es una clase, un método en el cual, bueno, está implementado alguna serie de código, el cual las preguntas que tenemos que responder, los cuales los invito a que participen, a todo el quórum, es qué directivas se están utilizando en este bloque de código. Y otro viene siendo qué tipo de datos se están utilizando en este tipo, o bueno, en este segmento de código, así como las variables, cuáles son variables, cuáles son constantes que se están utilizando. Otra de las preguntas que vemos es qué tipo de operador estamos utilizando y qué tipo de estructura tenemos en este bloque de código. Déjenme ver el chat. Tenemos a alguien que ya está participando. Buenas noches. Include. Ok, si pueden agregar cuál es la pregunta que están respondiendo. Enteros y cadenas, está Calixto Alejandro Romo. La constante es mayor. Orihuela. Claudia, buenas noches. La directiva utiliza es include, ¿sí? Correcto. Ustream directiva. Cecilia, entero, edad y string nombres y variables, ¿es correcto? Buenas noches, Pilar. Muchas gracias. Gracias.
La directiva es include. ¿Alguien más? La constante es mayor, ¿es correcto? María Borges. Perfecto, los operadores son de relación. Perfecto, sí, muy bien. La constante es define mayor a 18. Sí. Es include, es correcto. Ana Rivera. La constante es mayor. ¿Qué tipo de operadores estamos utilizando? ¿Alguien sabe? ¿Conoce cuáles son los tipos de operadores que estamos utilizando? De comparación, es correcto. De hecho, estamos utilizando el mayor igual. Si lo vemos, es directamente es el operador es mayor igual. Operadores dobles else, ¿es correcto? Son de comparación. Es correcto, Ramiro. Comparación. Gracias, Verónica. Mayor igual. Es correcto, Jennifer. De comparación. Entonces están correctos. Operadores else. Me faltó el bloque de if, que es double, o más conocido como doble. Operaciones Sion. Ok, pues enteros, es correcto. Entero y elves. Muy bien, Mario. Víctor Ramírez, la estructura es secuencial. Jesús Aragón, inter o íntegra. De asignación, es correcto. Operadores dobles, if else. Correcto, Jensi Hernández. Muchas gracias. Operadores de comparación, operadores else. Excelente, operadores aritméticos. Yosaf Justo Aguilar. Operadores lógicos, pero de proceso, de puntero, relacionales, manejo de memoria. Operadores de bits. Correcto, Bustos Aguilar. Estructura secuencial. Pues muchas gracias a todos los que participaron. Estuvieron correctas sus preguntas, sus respuestas. Preguntan aquí por qué es secuencial. Ok. Bueno, está respondiendo aquí también. Bueno, tenemos aquí que la línea es declarada como una constante mayor. ¿Alguien más? Está declarada como constante mayor. El define. Rodolfo Alvarado, la sentencia return. Sí, esta normalmente va acompañado después de lo que te está regresando el valor que tú estás ejecutando y te va a regresar alguna respuesta o algún mensaje que en este caso quiere regresar, si es return y te regresa algún valor. La estructura secuencial, comparación mayor igual, constantes mayor, secuencial en doble. Gracias, Ana. Las tres, la constante es mayor. Víctor, secuencia es doble. Muy bien. Fernando Orrete, la estructura secuencial y comparación mayor igual. Operadores. Muchas gracias, Daisy. ¿Dónde saca el operador doble? El operador doble, no estamos manejando ninguno double, no tenemos ningún valor en el cual nos esté indicando algún punto. Normalmente el double se maneja cuando tenemos algún valor que tiene decimales. La estructura, bueno, es if else. No contamos con un for en este bloque. Muchas gracias, Héctor. Gracias a todos los que están participando. Aquí se refiere a la estructura de control de flujo. Jonathan Orwell. Ana, mi sistema de momento, la cual es if else. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Salvador, muchas gracias. Qué bueno que les interese la parte de la programación. Voy a repetir las respuestas en que está tomando nota.
Muchas gracias. Ok, ¿alguien más con alguna duda? ¿Alguna de las respuestas que tengamos? ¿Alguien tenga alguna otra? Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Yasmin. Justus Aguilar, lógico, carácter enumerado, somos más, infloat, double, booleano, char, no, ¿es correcto? Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los participantes y muchas gracias también al ingeniero José Zamora por su presentación. Muchas felicidades. Agradecemos a todos su participación. Agradecemos mucho la charla del ingeniero José Zamora y los aportes que nos ha brindado el día de hoy. Esperemos poder contar con su presencia nuevamente. Muchas gracias a todos por su asistencia y que pasen una linda noche.